Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos y bienvenidos a Calculando y Creando, donde aprender y estudiar es más fácil. El día de hoy estudiaremos método gráfico. Para llevar a cabo el método gráfico como solución de sistemas de ecuaciones, en nuestro sistema necesitamos despejar una de las dos variables de ambas ecuaciones, es decir, o despejamos x o despejamos y de las dos ecuaciones. Yo empecé despejando y de las dos ecuaciones, es decir, del sistema 3x más y igual a 7 y 2x menos 3y igual a 12, comencé despejando y, es decir, y de despejamos está sumando 3x y pasa restando. En la segunda ecuación está sumando, pasa restando, está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Y para qué llevamos a cabo estos despejes? Para sustituir nosotros valores que nosotros queramos dar al azar. Es independiente, es decir, podemos tomar de menos 3 a 3, menos 5 a 5, de 0 a 10, eso ya es del gusto de cada quien. Yo empecé por menos 2 a 3 para x y sustituimos en cada uno de los despejes, es decir, para la primera ecuación y1 igual a 7 menos 3x, yo voy a comenzar sustituyendo todas las x en las ecuaciones y obtener valores de y, es decir, 7 menos 3 por menos 2. Queda 7 menos por menos más 3 por 2, 6, y el primer resultado va a ser 13. Entonces tenemos 13. Para la segunda, menos 1, es decir, 7 menos 3 por menos 1 es igual a 7 menos por menos más 3 por 1, 3. 7 más 3, 10. Y anotamos en nuestro siguiente valor, 10. Ahora con 0. 7 menos 3 por 0, es decir, 3 por 0, 0. No se suma ni se resta. Esto va a ser igual a 7 prácticamente. Siguiente, con 1, es decir, 7 menos por más menos 3 por 1, 3. 7 menos 3, y esto es igual a 4. Nuestro siguiente valor es 4. El siguiente es 2, es decir, 7 menos por más menos 3 por 2, 6. 7 menos 6, 1. El siguiente valor es 1. Y finalmente con 3, es decir, 7 menos por más menos 3 por 3, 9. 7 menos 9, menos 2. Coloco menos 2. Y esto lo vamos a realizar con ambas ecuaciones. Si tienen 3 ecuaciones, se realiza el mismo procedimiento en 3 dimensiones, pero con 3 ecuaciones. Paso con la segunda ecuación y vuelvo a sustituir los mismos valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 o 3, o dependiendo de los valores que les quieran dar. Es decir, con menos 2 va a ser 12, menos por menos, más 2 por 2, 4, dividido entre menos 3. Y esto va a ser igual a, aquí da una suma, 12 más 4, 16, dividido entre menos 3. Entonces, colocamos menos 16 tercios. Siguiente, con menos 1, va a ser 12, menos por menos, más 2, dividido entre menos 3. 12 más 2, 14, dividido entre menos 3. Entonces da menos 14 tercios. Siguiente, con 0. Es decir, 12, 2 por 0, 0, no se coloca nada, dividido entre menos 3. 12 entre menos 3 a menos 4. Colocamos en la siguiente, menos 4. Ahora, con 1. Sería 12 menos por más menos 2 por 1, 2, dividido entre menos 3. 12 menos 2, 10, dividido entre menos 3. Y da menos 10 tercios. Penúltimo, con 2, 12, menos por más menos 2 por 2, 4, dividido entre menos 3. 12 menos 4, 8, dividido entre menos 3 y da menos 8 tercios. Ahora, último, con 3.
y vemos 12 menos por más menos 2 por 3 son 6, todo esto dividido entre menos 3. 12 menos 6 es igual a 6 dividido entre menos 3. Y este sí nos da un entero, por lo cual lo podemos simplificar. Más entre menos da menos. Y esto sería igual 6 entre menos 3 a menos 2. Colocamos menos 2. Ahora, en el siguiente video nosotros vamos a ver la solución realizando la gráfica. Aquí ustedes pueden obtener una solución. ¿Cuál es la solución de toda nuestra tabla? Aquellos valores que coincidan en Y. Es decir, en este caso nos coincide menos 2 y menos 2. Es la respuesta correcta sin necesidad de graficar. Hay ocasiones en las cuales nos va a coincidir nuestros valores en números muy cercanos, por lo cual es necesario realizar la gráfica. En este ejemplo ustedes pueden ver que para x igual a 3, y vale menos 2 en ambas ecuaciones y la solución siempre va a estar cuando en ambos términos les da el mismo valor. Esa sería la solución. Eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Suscríbanse, dejen su like, leo sus comentarios y los veo en el siguiente video. Adiós.